Buenos días, licenciado. Este es mi examen final de filosofía. Es un video en el que le trabajé bastante para darle a usted un excelente análisis sobre una de las obras filosóficas más importantes para la filosofía occidental. Hablo de la República de Platón. Espero le guste, espero sea de su grado y cumpla con usted pedido. La República es la obra fundamental de Platón. A lo largo de sus 10 libros filosóficos, Platón expone su teoría política y filosófica sobre las bases de un Estado perfecto, basado en el análisis profundo del verdadero sentido de la justicia, como el valor fundamental de cualquier sociedad humana que tenga como fin su propia prosperidad. Los personajes que la componen son Sócrates, el antiguo maestro de Platón y también uno de los más grandes filósofos de la Grecia antigua, y a quien le debemos algunos cuestionamientos sobre la virtud verdadera y la ética. Trasímaco, discípulo de Sócrates; Céfalo, el personaje que introduce a todos los demás a su hogar, lugar en donde sucede el resto de la obra; Glaucón, otro discípulo del primero, así como Polemarco y Adimanto. El tema principal de esta obra es la justicia. ¿Cuál es su naturaleza y su aceptación como una virtud o un defecto? Aunque al decirlo así resulta ser aparentemente fácil, conforme se desarrolla la discusión, vemos cómo a partir de la definición de justicia se van bifurcando nuevas ideas y cuestionamientos que se extienden hasta la metafísica. Esto se relaciona con uno de los marcos de referencia de la obra, el método con el cual Sócrates y todos los demás personajes desarrollarán sus teorías, sus argumentos, sus contrapuntos y todas las ideas que ellos propongan sobre el estado perfecto, la analogía de las letras grandes y pequeñas. Este, de hecho, es quizá el primer intento de establecer una vía para la obtención del conocimiento verdadero antes de Kant, antes de Hume y antes de Descartes. Establece que para abarcar toda la información debemos partir del punto más general y entendible para determinar en los detalles más pequeños y difíciles de entrañar. De esta forma, para definir la justicia parten de este postulado, que el alma humana y el Estado poseen una estructura similar. Es decir, que dentro de ambas se clasifican valores y elementos esenciales para ambos, en los que su ausencia determinaría el debilitamiento de un estado y el desfallecimiento del otro. Para explicar la justicia, para explicar qué es el hombre justo, Platón principia por empezar de lleno a explicar cuál sería la estructura social perfecta para su estado, porque para Platón un estado perfecto consiste de estratos o clases sociales que tienen funciones específicas. Entonces, Platón expone la existencia de tres clases fundamentales en su estado perfecto: los artesanos, que es una clase más grande y la que ocupa el mayor número de habitantes; los guerreros, que son la fuerza militar del estado; y en la cúspide de la pirámide social, los gobernantes. Los artesanos son las personas encargadas de proveer los elementos necesarios para la supervivencia de todas las clases, muy similar a la clase proletaria que Marx y Engels expondrían. En ellos podemos encontrar agricultores, obreros, tejedores, ganaderos, etc. Y serán estos los únicos capaces de ejecutar dicha tarea. Y este es un punto importante en la teoría filosófica de Platón, su idea de que cada individuo, dependiendo de su estrato social, debe cumplir una función específica que le asigne el propio Estado. Lo que expone Platón en su obra es su interés por asignarle a cada clase social una virtud o una serie de virtudes específicas que no puede compartir con el resto. Según este, ninguna persona puede ejecutar dos tareas o talentos al mismo tiempo, porque eso sería una digresión del alma propia. Cada persona debe tener una función específica en el estado perfecto, y el hecho de inmiscuirse en tareas ajenas a él debilitarían la fuerza del Estado. Y para argumentar la existencia de esta especificidad en la función de cada individuo, establece la existencia de virtudes fundamentales, es decir, que cada clase social, los artesanos, los guerreros
y los gobernantes poseen una virtud que los define y los separa enteramente del resto de la sociedad. Y esto se relaciona también con su mito de los metales, es decir, que cada alma puede ser clasificada o designada en función al metal que él predomina. Esto obviamente hablando en el sentido naturalista, universal. Por ejemplo, los metales de oro, que son las personas que tienen almas de oro, que por supuesto son los gobernantes. Las personas con almas de plata, que serían consideradas como los guerreros. Y las personas con almas de cobre, que por supuesto sería el resto de la clase proletaria. En ese caso, los artesanos tendrían la virtud de la templanza, en la que se dominan los placeres en busca de una vida tranquila y sin desequilibrios emocionales. La razón de este es que si un artesano se ve impulsado por sus deseos y comienza a añorar riquezas como el alimento, la ropa, las mujeres, etc., se distraería de sus funciones y con ello afectaría la vida misma del resto del Estado. Esa es, de hecho, la virtud base del estado perfecto, la templanza, como freno a los impulsos y deseos inútiles de los hombres. Después de los artesanos, tenemos a los guerreros, la fuerza militar del Estado y por ende la clase defensora del pueblo. Siguiendo la base de que todos los ciudadanos deben cumplir una función específica y por ende deben ser entrenados para esa función, los militares deben subyugarse a una educación agresiva y eternamente continua entre la gimnasia y las ciencias. Así como deben ser fuertes para soportar cualquier embate que se les ponga enfrente, también deben tener un conocimiento adecuado de algunas ciencias importantes que luego definiría Platón. La virtud de los guerreros es la fortaleza, la capacidad de enfrentarse a cualquier miedo o tentación. Es fácil de entender porque esta es una virtud de un guerrero real. Si no fueran valientes y se dejaran llevar por ideas falsas, erróneas y por el terror a verse dañados, la seguridad del pueblo y del Estado mismo se verían en problemas. Y finalmente, en la escala social, en su cúspide, tenemos a los gobernantes, la clase élite del Estado perfecto. Los gobernantes son un caso especial en la teoría política de Platón, porque se contraponen en su vasta totalidad con las formas de gobierno que existen actualmente en el siglo XXI. La virtud esencial del gobernante es la prudencia. Para que una persona tenga la aptitud de gobernar, debe saber ante todo cuáles son sus funciones como gobernador para evitar cualquier error o contradicción en su labor. Y este es un punto importante, debe ser filósofo, porque tiene que conocerlo todo para tomar las mejores decisiones, porque es quien ha conocido las ideas supremas en concordancia con su mito del mundo de las ideas, y quien sabe en realidad qué es el bien y la justicia. Esta es la conocida tesis del filósofo rey. Para que el estado perfecto de Platón exista, es un filósofo el que debe gobernar. Ahora bien, ¿qué de cierto tiene Platón en esta teoría? En primer lugar, debo decir que uno de los puntos con los que más contradigo con la tesis filosófica de Platón es con respecto a la especificidad de la función de cada individuo. Para Platón, cada persona tiene una función asignada por el Estado mismo. Si su alma es de cobre o de plata o de oro, desarrollará a lo largo de su vida las tareas que el Estado mismo le está encomendando. Ahora bien, ¿esto quiere decir que el hombre en la sociedad platónica es un hombre libre? Mi respuesta es que no. Y de hecho, puedo decir que esta tesis, esta idea es errónea. Mediante el método histórico, que es un método al cual yo le tengo bastante aprecio, es que el ser humano en los momentos más críticos de su historia ha demostrado que puede ser eficiente siendo multifuncional, sin el riesgo de equivocarse. Es decir, que varias personas pueden ejecutar distintas tareas al mismo tiempo en provecho de la sociedad. Y esto es fundamental, porque si se le impone a una persona que siga una tarea y un camino intelectual específico, no va a ejecutar bien su tarea, porque se verá condenado y se verá frustrado por saberse, por la obligación social, de saberse en una función en específica y no explotar sus
conocimientos, sus habilidades. Y para demostrar un ejemplo, pongo a uno de mis autores preferidos literarios, de la literatura fantástica, inglesa y probablemente de la literatura universal, J.R.R. Tolkien. Tolkien es conocido por ser el escritor de la famosa trilogía del Señor de los Anillos, por narrar las historias de los portadores de los anillos, de los Silmarils, de los Istaris, de una de las mejores obras narrativas que se han escrito a lo largo de la historia, y que ha influenciado con sus obras otras obras fantásticas como Juego de Tronos, de George R.R. Martin. Sin duda alguna, Tolkien es uno de los artistas más prominentes en la historia universal, y si lo encasilláramos a la sociedad platónica, podríamos decir fácilmente que Tolkien sería un artesano, un artista que narra sus historias fantásticas sobre dioses y guerreros y guerras fantásticas. Ahí no hay una discusión. Sin embargo, el punto central de esto es que Tolkien no toda su vida fue escritor, sino que de hecho fue un guerrero. Durante la Primera Guerra Mundial, J.R.R. Tolkien fue enlistado como oficial del ejército inglés. Durante largos meses, entre trincheras y trincheras, encomendó a sus hombres su vida y luchó en favor de su país en salvaguardia de sus intereses. Tolkien, nada menos que el escritor de una de las mayores obras fantásticas que se conozcan, fue también militar. Y entonces, ¿cómo puede Platón explicar esa dualidad de funciones, esa dualidad de personalidad? No puede. Y es, considero, el punto más débil de la obra de Platón. Suponer que el ser humano está destinado a ejercer una sola función y nada más. Continuando con la obra de Platón, para establecer la forma de gobierno que debe existir en ese estado perfecto, el autor pasa a sus personajes a discutir el siguiente punto esencial de la obra: ¿cuál es el mejor gobierno que una sociedad puede tener? Para empezar, la que él dispone como la forma de gobierno por excelencia para cualquier sociedad, si quiere ser perfecta, es nada menos que la aristocracia. Porque la cúpula política la formarían los filósofos, una casta social profundamente sabia y conocedora de todo cuanto debe conocer. En ese sentido, siguiendo las bases de la aristocracia fundamental, puede considerarse la sociedad platónica como una serie de cúpulas, en las que cada una de ellas cumple su función. Está, por ejemplo, la cúpula gubernamental, la de los filósofos; la cúpula militar, la de los guerreros; y, finalmente, la cúpula proletaria, la de los artesanos. Ya que ninguno puede pasarse al otro, es imposible que las personas compartan talentos unos con otros, de cúpula a cúpula. Cada uno debe ser receloso con sus tareas, porque de otra forma el Estado tambalearía. Con esos postulados ya se entiende más o menos a lo que refiere Platón sobre la justicia. Ya que estas cúpulas poseen sus propias virtudes y capacidades, a cada uno le corresponde solamente el de cumplir con lo que está capacitado. Cosas como los placeres terrenales que Platón junta como la riqueza, la belleza física y el sexo son de menor importancia y no están encaminadas a la autorrealización filosófica. Otras cosas interesantes como la comunidad de las mujeres, que luego Marx entraría en su teoría política, se incluyen en la obra de Platón. Para él, ninguna labor de las que se definió con anterioridad son exclusivo de un sexo o del otro, sino que todos tienen la misma capacidad de entrar a una cúpula definida. Finalmente, la justicia, en ese sentido, sería la entereza de cada persona, templada, valiente y sabia, de hacer lo que le debe hacer y poseer lo que le es propio. Esa sería la definición de justicia para Platón. Un estado es justo y por ende perfecto cuando cada uno de sus habitantes cumple su función de forma efectiva y fehaciente. Platón tiene razón en ese sentido, por supuesto, porque aunque es cierto que las personas son multifuncionales y cada una puede ejercer miles de tareas al mismo tiempo, lo que sí es cierto es que para que un Estado funcione de forma institucional y gubernamental, cada persona debe cumplir su función en base a su profesión.
Por ejemplo, un legislador no va a comenzar a escribir sonetos y poemas cuando su labor legislativa le exige cumplir lo que los mandatos de su constitución le pide. Y un poeta y un artista no va a comenzar a pregonar sus propias leyes cuando no ha pasado por el proceso legislativo debido. Es cierto que en otros ámbitos personales de su vida, un legislador y un poeta puede hacer cualquier otra cosa, dependiendo de su habilidad, de la educación que reciba y sus capacidades físicas y económicas. Lo cierto es que cada persona, para que un Estado funcione, debe cumplir su función específica en base a su profesión, lo que no le quita que pueda aprovechar el resto de sus capacidades en cualquier otra profesión o trabajo. Los demás gobiernos son para Platón formas de regímenes injustos y corruptos, en los que no hay cabida para la autorrealización filosófica ni ninguno de los valores que él estableció. El primero de ellos, la timocracia, que puede definirse por antonomasia como una forma de gobierno militar. Observemos las semejanzas que tiene con las formas de gobierno que existieron en Guatemala durante el conflicto armado interno. En esta, el Estado no es gobernado por filósofos y por ende no existe una cúpula intelectual, sino que en sustitución los gobernantes son los propios guerreros. Platón, a través de Sócrates, acepta que este gobierno puede defenderse de otros estados igual o más fuertes que él, y que sí habría una seguridad dentro del Estado. Pero, con el paso del tiempo, su incapacidad de gobernar y tomar las decisiones correctas con los estados aledaños y con el propio pueblo demostrarían su inaptitud para gobernar, lo que sumiría al Estado en un estado de desorden y caos. El segundo gobierno, el que sigue a la timocracia, es la oligarquía. Luego de que los guerreros demostraron su incapacidad para gobernar, algunos grupos con el suficiente poder económico y las riquezas necesarias aprovecharían la crisis social y tomarían el poder. Estos son personas que no tienen como virtud la templanza, ni mucho menos la sabiduría, sino que vivirían sumidos en su obsesión del dinero y las riquezas y placeres carnales. Esto subvendría en el debilitamiento de la sociedad misma, porque adoctrinaría a los hombres en una educación pobre, escasa y carente de recursos, lo que daría nacimiento a hombres flojos, torpes en sus acciones y sin propósitos específicos. Y, como se ha visto en miles de ocasiones, esto degeneraría en la despreciación de los hombres buenos, en este caso los tipos de hombres que alaba Platón. Luego de la oligarquía vendría la democracia, cuando el pueblo está decepcionado de sus guerreros, que aunque son capaces de defenderlos, no lo son para gobernarlos, y luego de despreciar a los ricos por ser vagos e inútiles, sucede una forma de gobierno liberal, la democracia. En esta son los artesanos o el grupo más predominante el que tiene el poder político. Todos obtendrían una libertad equitativa, en lo que cada uno tomará la labor o la tarea que desee, y llevaría una vida ajena a las disposiciones de sus gobernantes, y esto no sería una contradicción, porque serían ellos mismos quienes tomarían las decisiones del Estado. Pero para Platón, la gran masa o los pobres o esclavos no tendrían la capacidad para gobernar, lo que vendría en una serie de conflictos internos en los que varios grupos se autodefinirían como gobernantes o verdaderos hombres. Luego de esta etapa de libertinaje social vendría la última forma de gobierno para Platón, la tiranía. Cuando una persona reúne los recursos necesarios para establecerse como gobernante, impondría la voluntad del hombre más fuerte. Ya que el pueblo no tuvo la capacidad de gobernarse por sí sola, estas decisiones deberían tomarse por una sola persona, supuestamente la más sabia. Aquí las libertades se restringen y todas las personas viven subyugadas a la voluntad de una sola persona. Esta es, para Platón, la forma de gobierno más nefasta, porque todo el pueblo viviría por y para la satisfacción de un particular. Ahora bien, estoy de acuerdo con Platón, por supuesto. Formas de gobierno como la oligarquía y la tiranía se han demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que son formas de gobierno inviables. Es imposible que una persona pueda reunir por sí sola todo el poder del Estado. Es imposible que grupos de grandes riquezas y gran poder económico
puedan manejar un Estado perfecto idealizado por los valores de la libertad y la democracia y la libertad de expresión. Formas de estas se han demostrado que son imposibles si se quiere llevar una vida digna como ciudadano. Para ello tenemos la historia guatemalteca con formas de gobierno militares que llevaron miles y miles de muertes a lo largo de las décadas. Grupos oligárquicos que presuponen tener el poder político, pero que en realidad solo se miran en sus propios intereses. Y no hablemos ya de las oligarquías. Sin embargo, un punto en el que yo difiero con Platón es el de poner a la aristocracia por encima de la democracia. La aristocracia, en la realidad, es una forma de gobierno que se asemeja totalmente a la timocracia, a la oligarquía y a la tiranía, porque al final de cuentas, estos grupos solo reúnen el conocimiento verdadero. La sociedad que Platón propone no es una sociedad viable. Los grupos como los artesanos y algunos guerreros vivirían subyugados y condenados a vivir una vida ignorante. No tendrían la posibilidad de sumarse a esa autorrealización filosófica. Solo los filósofos, la cúpula gubernamental, tienen ese poder en la sociedad de Platón. ¿Y esto cómo podría considerarse como libertad? ¿Cómo podría el ser humano realizarse y ser realmente humano si no tiene el poder necesario, si no es filósofo? Ese es el punto más débil de Platón, el de engendrar todo el conocimiento verdadero en solo una cúpula y dejar condenados a todas las demás para la realización de un grupo selecto de personas. La democracia es efectiva y se ha demostrado. Todas las personas es cierto que tienen opiniones diferentes y comparten nociones de la política, de la sociedad, de la poesía, del arte diferentes. Pero cuando se reúnen en conjunto por una causa justa y única, es cuando la sociedad funciona. En ese sentido, considero que formas como la oligarquía, la aristocracia, la timocracia y la tiranía son inviables en el siglo XXI y no se deberían repetir. La única forma de gobierno que funciona, por supuesto con sus innumerables errores, es la democracia. Porque en ese sistema el hombre es verdaderamente libre, sujeto a leyes, pero capaz de manifestar su libertad. Para terminar, Platón, para definir el alma, basta con comparar la jerarquía del estado perfecto. Compara exactamente la estructura piramidal de las tres partes de su estado perfecto con las tres partes que se supone tiene el alma. El alma para Platón se compone de tres partes esenciales que definen al hombre verdadero y al filósofo. En primer lugar tenemos la razón. La razón es para el autor el motor de la prudencia. Es decir, que cada parte del alma está ligada a los tres valores fundamentales. En ese caso, un hombre racional es capaz de comprender los errores que lo llevan a un camino de podredumbre espiritual que puede sortear esos obstáculos y que sabe identificar cuáles son las virtudes que lo encaminarán a la autorrealización filosófica. Después de la razón, tenemos la voluntad, la capacidad de tomar las decisiones de acuerdo a su razón y que le ofrece la verdadera libertad. De ella viene la fortaleza, la capacidad de enfrentarse a cualquier medio en busca de su autorrealización. Y en tercer lugar, y el punto con el que culmino este video, tenemos la parte concupiscible, a la que le corresponde la templanza. Es aquella parte en la que existen todos los apetitos sensibles, los que ya denominé anteriormente. Cuando hemos dominado la parte concupiscible, es entonces cuando habremos logrado la templanza. Conclusión. ¿Puede tomarse la obra filosófica de Platón y adaptarla a la contemporaneidad del siglo XXI? No. Actualmente, la obra de Platón presenta innumerables errores. El hombre es cierto que debe ejercer sus funciones en su estado para que su estado funcione, pero no por ende puede estarse limitado a ejercer una función en específico. Formas como la aristocracia que él tanto alaba
La oligarquía, la timocracia y la tiranía son formas que no son viables en la actualidad y que, si existieran, supondrían un retraso intelectual para el ser humano. En realidad, y de forma irónica, la única forma de gobierno que puede funcionar ahorita y que más o menos intenta funcionar es la democracia. Y tal vez el punto en el que más difiero, aparte de todos los que ya mencioné, es respecto a la poesía. Porque Platón consideraba que la poesía era una forma de corromper a los jóvenes y a las castas sociales. Cuando algunos poetas intentaban bajar a los dioses al mismo nivel que los seres humanos, cuando los obligaban a cometer acciones inmorales, inhumanas, en contra de la propia humanidad. Para ellos, el estado perfecto, los gobernantes debían restringir las artes como la música, como la poesía y otras formas artísticas para educar a las castas sociales y llevarlas al estado perfecto que ellos idealizaron. La poesía es más que eso. La poesía es la vía por la cual el ser humano puede demostrar sus emociones, expresar sus sentimientos sobre la cotidianidad de la vida, explotar sus miedos, sus temores, los temores fundamentales del ser humano. Consiento que la poesía, de hecho, es una de las mejores formas para autorrealizarse como ser humano. Aunque el alma no exista, si existe la razón, existe la inteligencia. Y si el ser humano de verdad quiere autorrealizarse, debe guiarse en base a esto. Y esa es mi conclusión final. A pesar de que difiero mucho con Platón, noto la enorme influencia que tuvo en la filosofía occidental, en la que sin él, filósofos como Nietzsche, como Kant, no hubieran existido. Como opiniones extra que van fuera del examen final, siento que esta pues fue una actividad bastante adecuada para nuestra materia. Platón, la obra de Platón de la República fue una lectura entretenida y como conclusión animo a mis compañeros de salón, a todas las personas que puedan ver este video, a que lean, a que se instruyan, a que se formen como personas. Estamos en la era del internet, aprovechémosla.